Bueno, si alguien tiene que hacerme alguna pregunta, me levanta la mano. Creo que está habilitada la función, ¿no? Levantar manito. Y yo me fijo acá si alguien me hace algún flash y me dice, para Elena, que no entendimos tal cosa, o si no, habilitan su micrófono y me dicen, disculpe, profe, ¿me repite tal cosa? Ahí arrancamos. Bueno, esta unidad es un poquito larga, justo la primera, es un poquito larga, pero no importa, vamos a empezar este camino. Primera pregunta, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Sí? Yo les voy a contar la postura que tomamos hoy, en el siglo XX, en esta cátedra, siglo XXI, en esta cátedra, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esto sea concluyente, porque de hecho no sabemos qué es la luz. La luz es una sustancia muy estudiada, la vamos a ver desde todo lo que pensaron desde la antigüedad hasta hoy, y con esta definición que vamos a usar es con la que nos vamos a manejar, y van a ver que es la definición con la que está armado nuestro programa, que habla de 3 elementos que son necesarios, fundamentales para poder definir la luz y para poder definir lo que es el hecho visual. Por un lado tenemos la fuente luminosa, ¿sí? La fuente luminosa, que es el objeto que produce luz, ¿sí? Esa luz se traslada en el espacio, luego esa luz llega a un objeto, que es un objeto iluminado, y finalmente llega al perceptor de la acción lumínica, o sea, al hombre con su sistema visual y su sistema perceptual, o sea, incluimos al cerebro. Estos 3 elementos, así como ustedes lo ven, es lo que define la organización del programa de nuestra materia. Está exactamente armado de esta forma. En estos 3 elementos están distribuidos todos los contenidos de la materia. Por un lado, que es hoy, vamos a ver lo que son las fuentes luminosas. Después, en la unidad 2 y 3, vamos a ver cómo interactúa el objeto iluminado con la luz que le llega. Y en otras unidades vamos a ver el sistema visual, propiamente dicho, la percepción del color, y finalmente la fotometría, que es la medición de la luz, y tiene que ver exactamente con el perceptor de la acción lumínica, o sea, con el ojo. ¿Cuál es la definición de luz con la que nos vamos a manejar? Dice que la luz es aquel aspecto de la energía radiante, o sea que ya estamos empezando a hablar de energías, que es capaz de excitar la retina del ojo humano, aquí involucramos al sujeto que es el observador, y producir en consecuencia una sensación visual, desencadenando el proceso de percepción visual, que es finalmente el proceso que nos va a permitir a todos interpretar el mundo que nos rodea y manejarnos en ese mundo para poder tomar decisiones, ¿sí? Esto, ¿sí?, lo van a ver como primera diapositiva en todas nuestras clases, para que siempre nos acordemos en qué parte del hecho visual nos estamos ubicando. En esta primera parte de la clase vamos a hablar sobre teorías de la emisión lumínica. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Qué se preguntaron a lo largo de la historia los hombres para tratar de definir la luz? Esta definición a la que estamos usando hoy viene de siglos, de miles de años. Porque el hombre, bueno, acá les pongo como una cita de cómo el hombre fue dando respuesta a partir de la historia de los distintos interrogantes que le fueron surgiendo. Esos interrogantes en distintos momentos le dieron distintas respuestas, así que van a ver que la definición de luz a lo largo de la historia cambia de un modelo a otro modelo, de un siglo a otro siglo, y son contradictorias y a veces opuestas. De hecho, la definición que tenemos hoy físicamente de la luz es absolutamente contradictoria. ¿Qué era lo que el hombre trataba de dar respuesta? A los fenómenos naturales. Decía, bueno, ¿qué pasa de día? ¿Qué pasa de noche? ¿Qué es el arco iris? ¿Qué es el atardecer? ¿Qué pasa con algunos materiales con los que trabajo que reflejan la luz? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Cómo funcionan? Bueno, algunas respuestas tuvieron que ver más con lo mitológico, ¿sí? En la antigüedad. Hablamos de los egipcios y hablamos de Ra, que es el símbolo de la luz solar,
¿sí? Era la mirada, su mirada daba la luz del día, así que la luz era Dios viendo. Otras miradas, otras filosofías como de los persas, separaban lo que era la luz de las tinieblas, y la luz estaba asociada con el bien y las tinieblas con el mal. Y en una tradición judio-cristiana, justamente, se cree que Dios creó la luz, en el primer día creó la luz, y la separó de las tinieblas, y entonces se creó la noche y el día, en su primer acto de creación, y finalmente creó el sol, la luna, las estrellas, todo. Cómo la cosmovisión de las distintas épocas de la antigüedad fueron forjando esta visión o esta manera de dar respuesta a lo que les pasaba. Por supuesto que sabemos que todo esto se empezó a sistematizar en la antigüedad clásica, cuando aparecen los primeros filósofos griegos. Sin entrar en mucho detalle, vamos a ver que en Grecia había como 2 escuelas, aunque una era mucho más fuerte que la otra, que era una escuela, la pitagórica, la escuela de Pitágoras, que hablaba, fíjense que yo les pongo acá, de extramisión, o sea que los rayos visuales, ¿sí?, eran como si fueran táctiles. Ellos creían que de los ojos salían rayos, y que cuando esos rayos llegaban a los objetos, se producía la sensación de ver. ¿Sí? Como en el sentido del tacto, cuando yo toco un objeto es cuando se produce la sensación del tacto, de la textura que estoy sintiendo. Entonces, esto se podía explicar, digamos, durante el día, pero de noche, ¿qué pasaba? Que nos salían los rayos, ¿no? Para ver. Pero bueno, ellos buscaban este tipo de explicación, incluso que Platón habla incluso de lo que es el fuego interior. Siempre, fíjense, la luz relacionada con el sentido de la vista. Los dos unidos, ¿sí? Pero que es el mismo fuego del ojo que emana partículas junto con el fuego del sol, entonces se une la luz interior que sale con la luz exterior. Era una forma de contemplar, porque los ojos eran los ojos del alma. Este tipo de teorías después se empezaron a geometrizar, ¿sí? Primero eran como muy pensadas en lo contemplativo, como en Platón, pero después se empezaron a geometrizar. Euclides, que es el padre de la geometría euclidiana, empezó a dibujar rayos, ¿sí? Siempre saliendo del ojo, pero los empieza a dibujar y empieza a pensar que estos rayos son divergentes, por eso los objetos que están más adelante se ven más grandes, y los que están más atrás, si son del mismo tamaño, se ven más chicos, y empiezan a aparecer este tipo de geometrías relacionadas con la visión. Paralelo a esto, también en la antigüedad clásica, me parece importante mencionar a Aristóteles. No tanto por sus teorías sobre la naturaleza de la luz, pero sí porque él plantea que ese fuego que salía internamente tenía que moverse, ese fuego transmitirse, digamos, en un medio. Él decía que todo el universo estaba lleno de una sustancia transparente llamada éter. Es muy importante lo que hablemos del éter, porque es un concepto que se mantuvo casi hasta finales del siglo XIX, ¿sí? Hasta que finales del siglo XIX, ya casi cuando Einstein escribe sus teorías sobre el efecto fotoeléctrico, ya casi hasta ese entonces se creía en la existencia del éter, porque no se sabía que existía el vacío. ¿Sí? Hoy sabemos que existe el vacío, pero en ese momento no, entonces necesitaban entender que ese fuego se tenía que mover en ese espacio, que era esa sustancia transparente. En Grecia también hay algunas teorías diferentes, ¿sí? Estas ya son un poco posteriores, no tan divulgadas como las que hablamos antes, ¿sí? Pero son teorías ya no de extromisión. Empiezan a decir, ojo, no sale la luz del ojo, ¿sí? Sino que empiezan a hablar de que quizás hay algunos cuerpos que emiten partículas, que son átomos diferentes,
que son en realidad esos átomos los que llegan a los ojos. Fíjense que esto se empieza a parecer ya no tanto al sentido del tacto, sino al sentido del olfato. En el sentido del olfato, una sustancia llega a nuestra nariz y después es interpretada y llevada al cerebro, ¿sí? Que termina de interpretar esa sustancia que llega físicamente. Entonces se empieza a parecer un poco más al sentido del olfato que al concepto anterior que veíamos antes. Pero finalmente, cuando se separan en las teorías y se empieza a pensar, no es el fuego interior que sale de los ojos, es con los árabes, ¿sí? Al-Hussein es el primero que plantea una teoría de la visión. Ya estamos hablando del año 1000 después de Cristo, fíjense todo el tiempo que pasó, piensen que la influencia griega en nuestra cultura es muy grande. Entonces, todo esto llevó muchos siglos de cambiar esta visión. Y lo que él plantea es que en realidad los ojos no son receptores, sino que son los ojos son receptores y no son emisores de luz, y que hay algo que está llegando al ojo. Fíjense los dibujos de él que yo les pongo acá, él ya, fíjense cómo empieza a dibujar los ojos, el nervio óptico, estudia el cristalino, estudia la retina, con cuánta precisión, ya mucho más parecido a lo que conocemos hoy en día. Y es él el que inventa la cámara oscura, ¿sí? Él es un instrumento óptico, nosotros lo vamos a ver bien la semana que viene, pero es un instrumento que es capaz de reproducir a partir de una pequeña perforación que se haga en la pared, ¿sí? O en una caja, nosotros lo vamos a hacer con una cajita, reproducir todo lo que está del lado de afuera adentro de una sala. Es el antecedente de la cámara estenopeica, la cámara de fotos, y en realidad es la explicación física de cómo funciona el ojo humano. ¿Sí? Con lo cual, finalmente, la luz como elemento se separa del sentido de la vista. Ya no es más el fuego que sale de los ojos, ni los rayos que salen de los ojos, sino es algo que llega a los ojos y activa un proceso dentro nuestro. Nos salteamos rápidamente en este paseo muy rápido hasta el siglo XVII, con las teorías de Newton. Newton, vamos a ver que es contemporáneo de Huygens. Huygens es otro científico, uno es inglés, el otro es francés, y entre los dos plantean justamente dos teorías opuestas. Lo que pasa es que Newton tenía mucho más marketing, vamos a llamarle, tenía mucha más difusión, y la teoría de Newton fue como mucho más fuerte y perduró más tiempo que la de Huygens, que recién fue retomada por Einstein. Newton lo que planteaba es que la luz era un flujo de corpúsculos, ¿sí? Se parece a los atomistas que hablábamos recién del sentido del olfato, ¿sí? Él decía que la luz blanca estaba compuesta por cuerpos sin masa, con un montón de cuerpos, imaginemos como si fueran un montón de bolitas, que viajan a distinta velocidad, por supuesto por el éter, o por el aire cuando estamos en la Tierra, y que como viajan a distinta velocidad, nosotros si interponemos un prisma, como se ve acá en el esquema, lográbamos separar las distintas bolitas, ¿sí? Esos distintos cuerpos, los podíamos separar y así íbamos a obtener todos los colores que conforman la luz blanca. Mediante esta teoría, Newton puede explicar muchos fenómenos de los que estaban en observación y decía, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, él puede explicar que la luz se propaga en línea recta. Ustedes saben que eso es así, digamos, cuando los cuerpos son grandes, las sombras son nítidas, ¿sí? Eso sabemos porque los rayos llegan y se encuentran con un objeto y generan una sombra nítida. Eso significa que la luz se propaga en línea recta, porque si no se propaga en línea recta, diríamos que la luz dobla en las esquinas, y no es así. Con objetos grandes, ¿sí? Ojo, objetos pequeños no se cumple. Pero él sabía de objetos grandes. Entonces, los objetos grandes, con esta teoría puede explicar la propagación rectilínea de la luz, la refracción, la reflexión, que son fenómenos que vamos a ver en la clase que viene también, pero no puede explicar cosas que también veía, como los anillos de Newton, que son una serie de
anillos concéntricos, que lo vamos a ver después, la interferencia y la difracción. Interferencia y difracción son fenómenos que no se pueden explicar pensando que la luz son cuerpos tipo bolitas que viajan a distintas velocidades. Para eso estaba Huygens, su contrafigura, ¿sí? Huygens decía todo lo contrario. Él decía que la luz era una onda, ¿sí? ¿Cómo son las ondas? Como cuando tiro una bolita en el agua, ¿sí? Como el sonido, ¿sí? Y por lo tanto, al ser una onda, la luz se propagaba haciendo vibrar una sustancia, ¿sí? Por supuesto, usaba el éter, porque si no, como excusa, digamos, como explicación, tenía que valerse en el éter, porque si no, ¿cómo iba a ser que la luz del sol llegaba a la Tierra? ¿Sí? Necesitábamos que entre la Tierra y el sol haya algo que esté vibrando. Igual que el sonido, ¿sí? El sonido es la vibración del aire. Bueno, la luz se explicaba de una manera similar. Entonces, él, al pensar que la luz era una onda, él decía, como por ejemplo ven en los gráficos de la izquierda, que un punto era un manantial de ondas concéntricas, ¿sí? Y que cada una de los puntos de esa nueva onda, si yo lo logro aislar, como se ve en el dibujito de abajo, si yo logro aislar un pedacito de esa onda, puedo generar una nueva onda, ¿sí? Una onda secundaria a partir de ese puntito. Si ustedes se fijan en una onda, cuando estamos cerca de la fuente, en el esquema de arriba, a ver, voy a inaugurar el puntero, si ustedes lo ven. ¿Ven ahí la fuente? ¿Sí? Cuando estamos cerca de la fuente, las ondas son concéntricas. Pensemos en una piedrita que tiró en el río, en el agua. Pero cuando me alejo ya a grandes distancias, estos frentes de onda comienzan a ser planos, que son los que finalmente llegan a la Tierra, por ejemplo, viniendo del Sol. Él explica, a partir de esta teoría, explica la refracción de la luz, explica los fenómenos de difracción e interferencia, que también los vamos a ver después, explica la polarización, otro fenómeno asociado con las ondas, pero por supuesto, el éter siempre ahí sin mucha explicación, como que estaba presente, porque lo necesitaban. Hasta que, en el siglo XIX, y de luego en el siglo XX, Maxwell, es otro científico de Gran Bretaña, él lo que empieza a plantear es que existen otro tipo de ondas, porque las ondas del sonido, ahora lo vamos a ver bien, son ondas mecánicas, necesitan, dijimos, un medio para vibrar. Pero él descubre que hay otras ondas que se llaman electromagnéticas, que no necesitan de un cuerpo para trasladarse, de una sustancia para trasladarse, porque son vibraciones de campos eléctricos y magnéticos, son campos perpendiculares que van vibrando perpendicularmente y que se trasladan cargadas de energía, ¿sí? Y se descubre finalmente que estas ondas, al no necesitar esa sustancia, no necesitan del éter, por lo tanto, se pueden propagar en el vacío, que es lo que finalmente sucede en el siglo, ya finales del siglo XIX, cuando las teorías de Planck empiezan a aparecer y empiezan a plantearse que la luz no es una onda mecánica, como pensaba Huygens, sino que es una onda electromagnética, ¿sí? Tiene comportamiento de onda electromagnética. Y él plantea también que la luz no era una onda que se propagaba de manera continua, sino que estaba paquetizada. Y es lo que nos lleva a la teoría cuántica. Empieza a hablar de los cuantos. Habla del fotón. Fotón es un paquete, ¿sí? Esa onda no era toda una onda constantemente propagándose o emitiéndose, sino que esa energía está atrapada en pequeños paquetes. Hay un fenómeno
que se llama efecto fotoeléctrico, que sucedía que cuando un haz de luz incide sobre un metal, se producía electricidad en el circuito. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si la luz es una onda, o son corpúsculos, como decía Newton, ¿qué es lo que pasa? Y además pasaba que la luz azul producía electricidad y la luz roja no. Producir electricidad quiere decir que hay paso de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la luz generaba electricidad en determinados materiales? Determinados colores de la luz lo podían hacer o no. Bueno, todo esto lo explica Einstein, y finalmente gana el premio Nobel por explicar este efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿él qué explica? Empieza a ver que la luz tenía energía, y que esa energía era mayor o menor según el color de la luz. Y si tenía energía y era una onda electromagnética, como veníamos diciendo, y también estaba paquetizada esa energía, era como que la luz en sus paquetitos estaba generando esta producción de electricidad en el circuito. Y acá viene nuestra primera fórmula, ¿sí? Bienvenidos a Física de la Luz. Es una fórmula que más bien es conceptual. Yo no les voy a hacer calcular cosas con esta fórmula, pero quiero que se entienda porque nos va a explicar muchas cosas más adelante. Esta fórmula planteada por Einstein dice que, al principio nos dice que la energía de cada cuanto, ¿sí? Esa es la energía que tiene cada fotón, cada paquetito, ¿sí? Es igual a la constante de Planck, eso es una constante, por la frecuencia de la vibración del fotón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el fotón vibra a más frecuencia, ¿sí? Mucha frecuencia de vibración, ese fotón tiene más energía. Y si vibra a menos frecuencia, tiene menos energía. Entonces, el azul y el rojo, que eran del efecto fotoeléctrico, resulta que eran colores con distintas frecuencias, ¿sí? Porque sus fotones están cargados de diferente cantidad de energía. Evidentemente, si el azul generaba el efecto fotoeléctrico, quiere decir que tiene una vibración mayor, ¿sí? Mucha vibración, es un color que vibra mucho. Y el rojo vibra menos, ¿sí? Hablando, ¿sí?, a grandes rasgos. Por eso es que uno puede generar la electricidad y el otro no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace esta ecuación también? Termina relacionando aquellas dos viejas teorías, la de Newton y la de Huygens, actualizadas, ¿sí? Newton, que nos decían que eran cuerpos, que eran esas pelotitas, y Huygens, que decía que eran ondas, ¿sí? Obviamente las ondas vibran, y las pelotitas, en vez de ser pelotitas, son fotones, ¿sí? Son cuantos de energía, son paquetitos de energía. Eso nos lleva a lo que hoy en día entendemos como la teoría unificada, pensar que la luz tiene un doble comportamiento. Es una onda y es una partícula. Para algunas cosas la vamos a considerar como onda y para otras cosas la vamos a considerar como partícula. Por eso yo les decía al principio de la charla, la definición de luz o la naturaleza de la luz todavía está en estudio. Fíjense cómo podemos pensar que algo tan familiar y tan nuestro y tan diario todavía no tenga una definición concluyente. Tiene una doble naturaleza. Ahí lo tenemos al pequeño fotón mirándose al espejo, con un dilema existencial, porque no sabe si es onda o es partícula. Cuando decimos, ¿cuándo vamos a estudiar a la luz como una onda? Porque yo les decía que cuando los objetos son grandes, decimos que la luz se propaga en línea recta, bueno, son todas las cosas de óptica geométrica. Pero las ondas sí doblan las esquinas, ¿sí? Fíjense que el sonido, yo puedo estar hablando acá y me escuchan acá en la habitación de al lado, ¿sí? En cambio que yo puedo encender la luz acá y no se ve a través, ¿sí? No va a girar el rayo de luz a través de una pared.
Pero cuando los objetos son muy, 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 muy pequeños, o sea, del tamaño de la onda de luz, ahí es cuando realmente se verifica su comportamiento ondulatorio. Entonces vamos a ver esos fenómenos que son la difracción, la polarización y la interferencia, relacionados con la luz como una onda, y también relacionados con su propagación, porque la luz como onda viene a través del espacio y del vacío, llega desde el Sol a nosotros. Y cuando la luz interactúe con la materia, la vamos a estudiar como una partícula, ¿sí? Como un cuanto fotón, ¿sí? Cómo se van a producir la absorción, la emisión y fenómenos, el fenómeno fotoeléctrico que ya vimos. Este esquemita les resume un poco lo que estábamos hablando. Fíjense que esto es un átomo, un modelo simplificado de un átomo, por supuesto. El núcleo del átomo, ustedes saben que todos los electrones alrededor del átomo están en un orbital de energía. Ahora, ¿cómo se produce la luz? Se produce cuando, por alguna razón, que vamos a ver ahora, los electrones son excitados. Son excitados y saltan. Siempre acuérdense que los electrones saltan escalones de energía. O sea que si están en el primer escalón como este, pasan al segundo escalón o al tercer escalón, según la cantidad de energía que los haya excitado. Cuando vuelven a su estado de reposo, ¿sí? Como acá, acá el electrón es excitado, salta de nivel en el punto 2 y vuelve en el punto 3 a su estado original. Y libera esa energía que ganó, la libera. Y la libera, como son escalones, la libera en forma de fotones, paquetitos. Esa excitación se puede producir porque se calentó un sólido, porque hubo una descarga en un gas, o porque hay un semiconductor que lo permite. ¿Sí? Esas son las tres formas. Por eso son paquetitos. Y esos paquetitos, ya saben, tienen que ver, la cantidad de energía que tiene ese paquetito, tiene que ver con la frecuencia con la que vibra ese electrón. ¿Mm? Tiene que ver con la sustancia de la que estamos hablando. Hasta ahí, teorías de la emisión lumínica, un pantallazo súper general de eso. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Habla ahora, o me la hace después, no hay ningún problema. Vamos ahora a la segunda parte de la clase, la luz como onda. Vamos a hablar de justamente, estamos diciendo la onda Huygens, la onda electromagnética, pero ¿qué es una onda? ¿Sí? Primero vamos a decir que es propagación de energía. Acuérdense siempre que se propaga energía, no se propaga masa, ¿sí? Se propaga energía. La luz no vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de las ondas en general, se pueden propagar en el vacío o pueden necesitar un medio para propagarse, ¿sí? Y se produce por oscilaciones o vibraciones de la materia. Vamos a ver de qué se tratan todos estos elementos. Según cómo se propague la onda, hay dos tipos, las longitudinales y las transversales. Yo tengo acá, no sé si me van a ver chiquitito o agrando la pantalla. ¿Me ven? ¿Ven acá? ¿Qué es? Un slinky. ¿Sí? Tengo un slinky. Bueno, un resorte. Yo lo que estoy generando acá son ondas. Bien. Van a ver que hay dos tipos de ondas. A ver, esperen un segundo. ¿Se ve chiquitito? Estoy haciendo mis pruebas. And show. Y yo. Esperen un segundo, que se los quiero mostrar más grande. A ver. Dejar de compartir. ¿Ahí me ven más grande? Bien. Fíjense. En el Slinky, lo que yo tengo es, dos situaciones puedo tener.
una situación donde yo genero, a ver si lo ven acá, una onda así, ¿sí? Yo lo único que estoy haciendo acá es transmisión de energía, porque fíjense que los resortes va, vuelve, pero no es que se transporta masa a lo largo del resorte, ¿sí? Esta es una forma. Y otra forma, un poco más difícil de lograr, ¿verdad? Fíjense así, es otra manera de generar la onda. En la primera, como yo hacía así, es una onda longitudinal. Y cuando yo hago así, la onda es transversal. Voy a retomar mi presentación. Es importante entender estas dos diferencias porque la luz es un tipo de onda y el sonido es otra. Cuando la onda es longitudinal, ¿sí? La vibración coincide con la dirección de la propagación. Son como contracciones y dilataciones que vimos recién. Y ejemplos, bueno, el sonido es una onda longitudinal, algunos movimientos sísmicos son ondas longitudinales también, el slinky, que les acabo de mostrar en esa función más normal, digamos. Cuando una onda es transversal, en una onda transversal la vibración y la propagación son perpendiculares, no están en el mismo sentido. Y lo que vamos a generar son una serie de máximos, que le vamos a llamar crestas, y de valles, que son las mínimas, ¿no? Y dentro de las ondas transversales tenemos las ondas del mar, la ola en los estadios, ¿vieron cuando todo el mundo levanta así? Y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, bueno, eso sería una onda transversal. La membrana de un tambor, otro tipo de movimientos sísmicos, y bueno, por supuesto la luz es una onda transversal. Y ahí tenemos los ejemplos de cómo el slinky es una onda longitudinal, ese resorte, funcionando así, y la onda transversal que nos generan los máximos y los mínimos de los que vamos a hablar a continuación. A su vez, según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser de dos tipos, mecánicas o electromagnéticas. Yo un poco se los mencioné antes, el sonido es claramente una onda mecánica porque es una perturbación de partículas, en cambio que en la onda electromagnética, como dijimos recién, es una perturbación del campo electromagnético. Las ondas mecánicas no se propagan en el vacío, o sea, el sonido no se propaga en el vacío, pero la luz sí, porque es una onda electromagnética. ¿Qué velocidad tienen? Fíjense que una onda mecánica tiene 340 metros por segundo su velocidad. En cambio que una onda electromagnética, como la luz, se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Mucho, ¿eh? Bueno, es la máxima velocidad que conocemos, ¿sí? No hay nada que tenga una velocidad mayor a la velocidad de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo. Un lindo ejercicio de estos, muchos quizás lo hacen, es contar el tiempo entre que uno ve un relámpago y escucha el trueno. Y eso nos va a dar una idea, o sea, cuando uno ve el relámpago, la velocidad de la luz, si bien esta es la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, en el aire es 299.900, algo así. Entonces es casi instantáneo, casi. En cambio que el sonido es mucho más lenta, entonces si uno cuenta las cantidades de segundos que se producen entre el relámpago y el trueno, puedo estimar a qué distancia está el ojo de la tormenta. Y bueno, una onda mecánica va perdiendo amplitud con la distancia, en cambio que una onda electromagnética en el vacío no pierde su amplitud. ¿Cuáles son los elementos que definen una onda? Muchos de ellos ya hablamos recién. Tenemos las crestas, que son los puntos más altos, retomamos un puntero, y los valles, bueno acá, la cresta, el punto más alto, y el valle, el punto más bajo. Tengo también el ciclo, le vamos a llamar ciclo a la oscilación completa. Esto es, por supuesto, una representación gráfica de la onda, ¿no? La amplitud, que es la distancia, la mayor desviación que hay entre la posición de reposo y la cresta o el valle.
La longitud de onda, uno muy famoso, este lo vamos a usar, pero ¡uf! ¿Qué es la longitud de la onda? Es la distancia entre dos crestas o entre dos valles o entre dos ceros, ¿sí? Es la longitud del ciclo. Si es una longitud, ¿en qué se mide? En unidades de distancia. Así que hay ondas que las vamos a medir en metros, hay ondas que las vamos a medir en kilómetros, hay ondas que las vamos a medir en milímetros, y hay otras, como la de la luz, que la vamos a medir en nanómetros. Ahí lo tenemos, 10 a la menos 9 metros. ¡Qué cortita! Fíjense, 0,0000, ¿cuántos ceros? 9, ¿sí? Porque son muy chiquititas, pero bueno, ese es el largo, y hay otras más cortitas, ahora las vamos a ver a todas. Pero no importa, ese es el largo de la onda, ¿sí? El periodo, ¿sí? Es el tiempo en el que se hace un ciclo completo, ¿sí? Se mide en segundos, por supuesto, porque es tiempo. Y la frecuencia, que hablábamos recién, la frecuencia del fotón y todo eso, que algunos colores tienen más frecuencia, otros tienen menos frecuencia, ¿qué es? Y bueno, es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Nosotros vamos a usar acá hertz, así que son ciclos por segundo. La frecuencia es la inversa del tiempo. Entonces, ¿cuántos ciclos se producen en un segundo, en una unidad de tiempo? Eso nos va a dar la frecuencia. Luego tenemos la velocidad de la luz depende del medio, ¿sí? Cuando nosotros decimos que la luz tiene 300.000 kilómetros por segundo, estamos hablando del vacío. Luego vamos a ver en próximas unidades la velocidad de la luz en otras sustancias transparentes. Pero en el vacío es 300.000. Todas las ondas electromagnéticas tienen esa velocidad en el vacío. Otros elementos, la interferencia, es la superposición de ondas. O sea, yo puedo tener dos ondas, fíjense acá, en este dibujito hay tres ondas. La onda A, ¿la ven? Con línea de punto. La onda B, que es con línea de trazo. Y la onda C. La onda B y la C, fíjense, tienen las crestas del mismo lado. Entonces, lo que se produce en estas dos ondas es una interferencia constructiva. Se suman, ¿sí? Ahí se están sumando crestas. En cambio, que la onda B con la A, por ejemplo, que encima son de la misma amplitud, están a contrafase. Entonces se produce una interferencia destructiva. ¿Y saben qué pasa cuando hay interferencia destructiva, cuando hay ondas lumínicas? Desaparece la luz. Desaparece. Ya vamos a ver, pero pensemos en las manchas de aceite. Pensemos en las burbujas de jabón. Vamos a verlo después. Pero son casos de interferencia destructiva. Esta relación fundamental que yo les pongo acá, que son muchas fórmulas y la deducción de la fórmula, en fin, la vamos a repasar muchas veces y tiene que ver con llegar a la definición fundamental de la velocidad de la luz, que tiene que ver con que esa velocidad, yo les decía recién, es propia de la onda en cada medio en el que se propaga. Así que va a haber distintas velocidades para distintos medios. Pero la frecuencia es propia de cada onda. La frecuencia nunca cambia. Yo voy a tener, si tengo determinado color o determinado elemento con una frecuencia, nunca va a cambiar aunque yo atraviese distintos medios. Sí va a cambiar la velocidad y sí va a cambiar la longitud de onda, pero la frecuencia no, porque es lo que caracteriza la onda. Es la frecuencia del fotón, ¿sí? Esa no varía. Nosotros, cuando hablamos de la luz, para hacerlo más fácil, y yo misma, y ustedes mismos lo van a hacer, van a hablar de los colores relacionados con la longitud de onda, porque es mucho más fácil hablar de nanómetros, que el rojo tiene 780 nanómetros y el azul tiene 450. Sí, lo vamos a hacer así, porque es más fácil hablar de longitudes de onda que de frecuencia, pero las longitudes de onda no definen los colores, ¿sí? Porque ahí estaríamos hablando siempre de que estamos en el aire o en el vacío. Y cuando
ese rayo de luz pasa a otro medio, tiene otra velocidad y otra longitud de onda, no va a ser la misma que en el aire. Así que el color va a estar definido por su frecuencia, siempre. ¿Sí? Eso es lo que va a caracterizar el color de la luz. Con tranquilidad, que esto en la clase de refracción de la luz y cómo funcionan los prismas, vamos a ver, y eso es lo que nos va a definir cómo un prisma puede separar los distintos colores que conforman la luz blanca, ¿no? Y por esta situación de los cambios de velocidad de la luz en las distintas sustancias. Pero siempre que yo les pregunte en los exámenes cuál es la relación fundamental entre la velocidad de la luz, la longitud de onda y la frecuencia, tienen que referirse a esta diapositiva, y no digan que no les avisé el primer día, ¿sí? Y eso nos va a llevar a la ley de Snell, nos va a llevar a un montón de cosas súper interesantes. El espectro electromagnético es un gráfico, es un dibujo, que representa gráficamente y ordenadamente las ondas electromagnéticas que hoy conocemos, que van desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, ¿sí? Fíjense que acá está graficado, acá que tenemos, nanómetros, así que son longitudes de onda, ¿sí? Los rayos gamma tienen una longitud de onda muy corta, muy corta, los rayos X son más largos, los ultravioletas son más largos, luego tenemos todos los de la luz visible, luego los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio que son más largos aún. Fíjense que acá se miden en kilómetros y acá se miden en nanómetros, o micrones, centímetros, ¿sí? Y fíjense que cuando son más cortos, hay más seguidos, con lo cual hay más frecuencia, tengo más ciclos por segundo, están más cerca las ondas entre sí, porque son más cortitas. Otra forma de graficarlo, ¿sí? Las ondas de radio grandes, las microondas, ¿sí? Hasta los rayos gamma muy chiquititos. Las ondas de radio pueden llegar a tener tamaño de edificios, de humanos, las microondas de insectos. Acá fíjense, las infrarrojas pueden tener el tamaño de una cabeza de una aguja. La luz visible, estamos hablando de protozoos, ¿sí? Organismos unicelulares, y acá, nos vamos al núcleo atómico, a las más chiquititas. El ojo humano tiene una capacidad especial de discriminar, ¿sí? Si no, imagínense que nos volveríamos locos si viéramos todas, un espectro muy chiquito del espectro electromagnético, una parte muy chiquitita que va entre los 380 y los 780 nanómetros. Y ahí el ojo, por sus características, que vamos a ver en la unidad del ojo, es capaz de discriminar estos colores. Cada una de estas, acá está dibujado en longitudes de onda, pero ya dijimos que son frecuencias, y cada una de estas frecuencias, porque cada una tiene su vibración, cada uno de estos fotones tiene una vibración particular, y excita la retina del ojo humano, conos y bastones, y genera toda la percepción del color. Así que más o menos, en líneas generales, las personas pueden tener distinto, pero entre 380 y 780 es como vamos a encontrar todos. Y acá tenemos, por supuesto, un prisma, el prisma de Newton, ¿sí? La luz blanca descompuesta en todas las longitudes de onda, en todos los colores que la componen, ¿sí? Desde el que tiene mayor frecuencia y menor longitud de onda, que es el índigo, hasta el rojo, que es el que tiene mayor longitud de onda y por lo tanto menos frecuencia. Nos queda esta última parte de la clase, que vamos a hablar un poquito sobre las fuentes luminosas. ¿Venimos bien? Fui muy rápido, espero que esté claro. Que cualquier cosa, ya saben, me pueden parar. Vamos a hablar acá de las fuentes luminosas. Empecemos con las primeras de todas, las fuentes luminosas naturales. ¿Qué tenemos en fuentes luminosas naturales? Por supuesto que tenemos el sol, tenemos la luna reflejando el sol, ¿sí? Tenemos los relámpagos, las auroras boreales como un fenómeno maravilloso de la naturaleza, la bóveda celeste, ¿sí? La bioluminiscencia. Todos estos son temas muy buenos para el trabajo de investigación. La bioluminiscencia es fantástico, hemos tenido muy buenos
grupos analizando los distintos gusanos, lombrices, plancton, bacterias, todo un camino por ahí, que está muy, muy interesante. ¿Sí? Bueno, son formas naturales de producción de luz. Luego tenemos, por supuesto, las formas artificiales. Me van a decir que el fuego puede estar en el primer grupo o en el segundo. Es un tema filosófico a discutir si el fuego fue descubierto o fue inventado. Yo lo voy a incorporar dentro de las fuentes artificiales químicas, pero por el motivo de que el fuego en la antigüedad usado como un elemento para calentarse, para cocinar, ¿sí? Como un elemento también de protección, seguridad, pero cuando una persona toma una de esas ramas de la fogata y la lleva a otro lado durante la noche para poder ver, significa que está empezando a hablar de la iluminación artificial, ¿sí? Cómo hacer algo a la noche cuando no se podía hacer, ¿sí? Cómo prolongar el día durante la noche. Y eso nos llevó a que esa persona, el hombre, el ser humano, esa ramita que sacó, la empiece a cuidar, y la empiece a proteger, y la cubra con aceites, la cubra con grasa, cree las antorchas, luego crea las velas, las lámparas de aceite ya en el siglo XVIII, para poder hacer que permitir que las actividades se puedan seguir realizando durante la noche. El día, yo diría antes de ayer, porque toda esta historia estamos hablando de miles y miles de años, hasta 1890 y pico, que se inventa la lámpara incandescente común. Inventada por Edison o por Swan, según quieran elegir, digamos, pero estamos hablando de hace 120 años nada más. Nada más. Todo lo que vamos a hablar de iluminación artificial tiene una historia muy corta, muy corta, de apenas 120 años. Se inventa la lámpara incandescente, a lo largo del siglo XX se inventa la lámpara de descarga de sodio y de mercurio, las fluorescentes compactas, y finalmente los LEDs, ¿cuándo? Fines del siglo XX, 1978, cuando se empiezan a usar los LEDs realmente para iluminación. En realidad es cuando se inventa el LED azul, no tengo exacto la fecha, pero nosotros vamos a pensar que el LED como iluminación es a partir de la invención del LED azul, que la hizo este grupo de japoneses que el año pasado, no, ya el anteaño me parece, ganaron el premio Nobel por haber inventado el LED azul. Producir luz, ¿sí? Como concepto fundamental, es transformar energía. Ya sabemos que una parte de la energía es energía eléctrica que recibe la fuente, se transforma esa energía en luz y en otros tipos de energía, fundamentalmente en calor. Y ahí está el principal problema. Hay tres formas de que se produzca esta transformación de energía. La primera, me miran acá en mi pequeña pantallita, ¡pam! ¿Se ve? ¿Qué tengo yo acá? Una vieja y querida lámpara incandescente. Una incandescente común. La producción de luz en una lámpara incandescente es a partir de un sólido. Fíjense, ¿lo ven acá? Esperen un segundo. Saco esa pantalla. Lo voy a ir haciendo así más rápidamente. ¿Llegan a ver acá mi vieja y querida lámpara incandescente? Acá esta es transparente, la que yo prendí recién era blanca, ¿sí? Pero no es más, es lo mismo, digamos, este es un vidrio con un recubrimiento, con una pequeña pintura. Acá adentro hay un filamento. El filamento es un cuerpo sólido, es un metal que se está calentando, una resistencia. Entonces, se calienta ese metal, a medida que aumenta temperatura, aumenta, emite luz.
¿sí? Dentro del espectro visible. ¿Qué está pasando? Sus electrones están saltando de nivel, producen fotones, esos fotones, cuando los electrones vuelven a su estado de reposo, producen un fotón, el fotón sale de la lamparita y llega a mi ojo. Resumido lo que les acabo de decir. Había dos tipos de lámparas incandescentes, comunes y halógenas. Digo había porque esta es una lámpara que ya no se comercializa más en Argentina. Ya sabemos que las lámparas incandescentes mayores a 25 watts, o sea, la de 25 todavía sí, las de la heladera todavía sí, la de microondas, las lámparas de los autos, todas esas sí, pero las de mayores potencias ya no se comercializan más. Así que, bueno, ya es una lámpara antigua. ¿Por qué? Digamos, porque es una lámpara que produce luz, es verdad, pero cuando hace esa transformación de energía tiene mucha pérdida, y esa pérdida es de calor. Entonces es una lámpara muy ineficiente, pero muy ineficiente. Solo el 5% de su energía la produce, la transforma en luz. La otra familia de lámparas, yo acá la tengo, la voy a encender, pero van a ver que el encendido de esta diferente, tengo otro brillo, y no solo tengo otro brillo, sino que va a tardar otro tiempo, ¿sí? Esta lámpara tarda un tiempo en entrar en régimen. Es una lámpara de descarga. Si en la anterior teníamos un filamento que producía luz por el calentamiento de un sólido, en este caso tenemos un gas. ¿Cuáles son estas lámparas? Todas las lámparas que le llaman mal llamadas de bajo consumo. Que los tubos fluorescentes, todas las lámparas estas que se llaman fluorescentes compactas, las lámparas de mercurio, las lámparas de sodio, todas esas lámparas en su interior tienen, ya sea mercurio o sodio, que está en estado líquido, se excita por unas cuestiones eléctricas y se vaporiza. Cuando se vaporiza, esos electrones empiezan a saltar de nivel, todos alocadamente, saltan. Cuando vuelven, generan fotones. Les digo que lo hacen alocadamente de una manera graciosa, pero porque en realidad esa descarga tiene que ser controlada, y entonces estas lámparas para funcionar necesitan lo que se llama un equipo auxiliar. Se llama balasto, ¿sí? Que es esto que está, en este caso está integrado dentro de la lámpara el balasto. Pero si no, no podrían funcionar, porque necesitan que esa descarga sea controlada. Bueno, como este es de uso residencial, se puede prender y apagar, y lo hace rápidamente, pero en general, si ustedes se acuerdan, no se acuerdan, bueno, el aula de la UNA tiene tubos fluorescentes con balasto electrónico, pero si se acuerdan hay algunas lámparas, el de la calle, no sé si ya no se usan más porque son todas de LED, pero cuando había un apagón, o una baja de tensión, las lámparas se apagaban, pero tardaban un montón en volver a encenderse, en volver a iniciar su ignición. Eso se llama entrar en régimen, y eso es porque ese mercurio o ese sodio que estaba gasificado tarda, ¿no? Se decanta y tiene que volver a excitarse, entonces tiene un tiempito de delay. Y estas lámparas pierden mucha eficiencia si uno las está prendiendo y apagando, como las incandescentes que uno prende y apaga, no hay problema, pero en esta sí, se resiente su vida útil. Y otra cosa que tiene es que yo ya la apagué y la puedo tocar. Las lámparas incandescentes, no, porque están muy calientes. La puedo tocar. Fíjense otra cosa, antes de que cambie de lámpara. Yo las que les mostré, las dos son blancas, acá adentro había un filamento, acá adentro hay un tubito igual que este, pero después hay un vidrio que lo protege, pero las dos se quieren parecer. Esta se quiere parecer a la más vieja. ¿Y qué les digo de las lámparas de LED? ¿Sí? La tercera tecnología actual. El LED es un semiconductor, ¿sí? Es un chip. Uf. Vamos a ver. La cámara se niele. La prendo, la apago, prendo, la apago. No hay problema, puedo tocar. Es de plástico, ¿sí? ¿Qué hay acá adentro de esta lámpara que también se quiere parecer a la mamá lámpara? Hay chips.
Así que acá vamos a empezar a hablar de electrónica. Estamos hablando de semiconductores. Estamos hablando de esto, ¿sí? Un chip que está acá, está en una plaqueta. Entonces, en la producción de una lámpara de LED, fíjense que esto es como una plaquetita que está puesta acá, así. Está puesta así, igual. Y después esto hace de difusor. Y en realidad lo que tiene es que se quiere parecer a la lámpara incandescente por fuera, pero no es nada que ver. Es otra cosa. Primero porque, fíjense, una lámpara incandescente es completamente blanca en su emisión en toda la superficie, y esta es una semiesfera. Por supuesto que esta ya es un poco más vieja, actualmente las más nuevas, ¿sí? Que tienen como más superficie blanca para parecerse más a la lámpara incandescente. Incluso fíjense esta, que es una lámpara de LED que además quiere imitar el filamento. Si les van a ver prendida. Si no, yo después les subo como fotitos para que la vean mejor. ¿Sí? Tienen ahí los filamentos, que en realidad son un montón de chips de LED, uno al lado del otro. Ahí lo llegan a ver. Porque, nada, la lámpara que es vintage, se quiere parecer a la incandescente. El LED tiene una gran ventaja, su miniaturización. Es un chip chiquitito, lo puedo controlar, es irrompible, dura miles y miles de horas, no produce calor. Y bueno, frente a todo eso, las tendencias del mercado van llevando a que poco a poco las otras tecnologías dejen de fabricarse y comercializarse para hablar ya de migrar la iluminación actualmente a los diodos, ¿sí? A los chips de LED, que nos lleva a todo un campo de la electrónica, es como otro, venimos mucho de la química, porque las lámparas anteriores vienen de la química y de la electricidad, acá estamos hablando ya de electrónica, pero también nos permite mucha controlabilidad, porque al ser dispositivos, al ser diodos, yo los puedo controlar, atenuar, dimerizar, mezclar colores, conectar a un montón de sistemas de inteligencia. Esas son básicamente los tres tipos de formas de generar la luz. Elena, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sí, no hay problema. Digo, como vimos las incandescentes, yo no lo tenía tan claro la diferencia, ahora como me quedó muy claro, pero digo, podríamos decir que antes de las incandescentes la herramienta de iluminación era el fuego, por ejemplo. Digo, la luz de una vela o la luz de una fogata tiene una cualidad y una calidad, no sé cómo explicar eso, pero a mí me pasa cuando trabajo con estrobos, que hay algunos que son LED, ahora vienen muchos estrobos LED, pero Sí. la diferencia del resultado con los que no son LED es muy, muy grande. O sea, en espacios grandes como se nota mucho la diferencia, que yo lo entiendo como un aspecto de calidad del resultado. Digo, vos decís que no hay más comercialización de las incandescentes, sin embargo, digo, no hay una pérdida ahí de resultado. Bueno, se ven las calles cuando cambian las luces de en mi barrio hay algunas calles que siguen, tal vez son LED y yo no lo sé, y son como los fake LED que vos estás diciendo, pero se ven como situaciones cálidas y más románticas, no sé, más como de otra época, y otras que son muy frías que no querés ni pasar por ahí. Hay una cosa de gusto. Sí, sí. La lámpara incandescente, ustedes piensan que es como un fueguito, es como una estufita, ¿sí? Es un filamento calentándose y así emite luz. Eso nos lleva naturalmente a evocar lo que originalmente era la fuente de luz, que era el fuego, la vela, la antorcha. Piensen que las ciudades antes se iluminaban con lámparas de gas, con lámparas de aceite, entonces iba el candelero todos los días y prendía la lámpara, y después iba todos los días y apagaba una por una las lámparas de la ciudad. La calidez de una lámpara incandescente, y más si hablamos de las halógenas, no tiene reemplazo, ¿sí? Hoy en día no podemos decir que las otras tecnologías, más allá de lo formal, las hayan reemplazado, porque el brillo de una lámpara bipin, esta que ustedes ven acá, esta es la lámpara bipin. Ahí adentro hay un filamento
¿sí? Chiquitito, en una ampolla de cuarzo chiquitita, que justamente lo que hace es emitir luz desde un punto con un brillo que es inigualable. No existe hoy una lámpara que pueda tener ese brillo. Las otras tecnologías lo que han ido mejorando es su eficiencia, ¿sí? Producen cada vez más luz por los watts que consumen. Eso es, así se mide la eficiencia. Lúmenes, que es la unidad de la cantidad de luz, por watts, que es la unidad de la energía, ¿sí? Aplicada a esa lámpara. Han tratado de reproducirlas formalmente y han tratado de reproducir sus características fundamentales, que es la reproducción cromática. Eso lo vamos a ver en la unidad de color. Las lámparas de LED hoy en día, una muy buena lámpara de LED de alta calidad va a tener un índice de reproducción cromática, o sea, su capacidad de reproducir fielmente el color, muy alto, muy, muy alto, casi tanto como el incandescente. Nunca va a ser 100, pero va a ser 95, ¿sí? Pero no pueden imitar aún su brillo. ¿Qué tratan de hacer? Tratan de imitar su filamento, tratan de imitar su forma, pero no su brillo. Y en el caso de las ciudades, como nuestra ciudad, está, creo que es el 100%, no estoy segura si el 100%, pero más del 90% seguro, se reemplazó el alumbrado público, que era de sodio y de mercurio. Sodio es esta lámpara, ¿sí? La que tiene color amarillo anaranjado. Es una lámpara que era muy eficiente, o sea, después de los LED, esta es la más eficiente de todas. Lo que pasa es que es donde peor se ven los colores. Si ustedes se acuerdan, en una lámpara de sodio, no, se ven bien los naranjas, esto se vería muy bien, pero los azules no se ve nada, digamos, se ve mal. De hecho, la cara de la gente se ve medio enfermiza, digamos. Para una ciudad es muy eficiente, o sea, es muy útil que la luminaria sea eficiente y no tanto la reproducción de los colores. Pero bueno, las lámparas de LED son mucho más eficientes, pero no tienen esa misma temperatura de color, o sea, no es el mismo color cálido que tenían, cuando vos decís que como que hay distintos sectores, o sectores de alguna calle o algún pasaje que incluso se hayan mantenido con lámparas de sodio. No tengo presente ahora San Telmo cómo está, pero bueno, hay áreas de la ciudad donde quizás se puedan haber mantenido con lámparas de sodio, pero en general la ciudad decidió migrar por un color, por LED, y no solo por LED, sino por un color blanco frío, que si algún grupo investiga sobre polución del cielo lumínico, uno de los temas del trabajo de investigación, van a descubrir que el color de LED blanco frío está en mucha discusión, y que hoy en día los principales fabricantes de alumbrado público del mundo, no hacen más lámparas de LED, luminarias de LED con blanco frío, hacen con el blanco cálido, ¿sí? Porque el LED blanco frío tiene más contenido de azul, y el mayor contenido de azul está relacionado con un retraso en la producción de melatonina, lo que hace que uno se duerma más tarde o tenga un peor descanso. Y también está relacionado, en el mal sentido, digamos, con la observación del cielo nocturno, o sea, con si están cerca. La ciudad de Buenos Aires no está cerca de áreas de observación astronómica, pero hay otras ciudades que sí lo están, y entonces interfiere con los telescopios, y también interfiere con la migración de aves y de insectos. Así que son cosas que se van descubriendo, que van cambiando, son paradigmas que se van investigando, pero efectivamente los LEDs blancos fríos, cuando son muy fríos, especialmente, y no, cuando son neutros o cálidos, están mejor conceptuados para algunas cosas que cuando son fríos. Además de su reproducción cromática, que debería ser muy buena, y no sé si es tanto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. No, estos temas dan para mucha discusión, y es verdad, es lo que vivimos día a día, el reemplazo, el relamping directo, y a veces no puede ser tan directo, ¿sí? Y nunca va a ser, o sea, si uno, desde lo más chiquito, una casa,
con lámparas dicroicas. Ay, quiero pasar todo a LED. Sí, es verdad, la factura de la luz va a venir menos, pero no te vas a averiguar la cara, no vas a poder dimerizarlo tan fácilmente, el color de tu alfombra no se va a ver tan bien. Ojo con los reemplazos, porque además hay muchas calidades de LED, y por algo algunos son más caros que otros, ¿sí? Tiene que ver mucho con la fabricación del chip. El chip tiene muchos componentes, y esos componentes son caros, son tierras raras, y cuanto más sofisticado es ese chip, con lo cual es mejor para la iluminación, por supuesto que su proceso de fabricación es más caro, sin contar que las tierras raras se explotan solamente en China, o la mayor cantidad de las tierras raras se explotan en China, entonces el precio del chip, tanto en su fabricación como en la extracción de las tierras, está definido por un solo proveedor. Así que, bueno, entran como miles de cosas, sin contar, otra más, que les digo, es que siempre contamos con analizar los diferentes consumos. Ay, sí, las lámparas incandescentes consumen un montón, duran poco, pero cuando se termina su vida útil, se tira. Esto no es más que un pedazo de vidrio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta se termina su vida útil? Acá hay vidrio, hay fósforo, hay mercurio, hay componentes electrónicos. Acá en Argentina no tenemos plantas de reciclado de esto, así que se tira todo esto, ¿sí? ¿Dónde está la ecuación de la sustentabilidad? Una última pregunta, Elena, no para irnos por las ramas, pero en el mercado lo que se usa como de modo profesional, como las luminarias como más caras, por decirlo, porque son caras por alguna razón, ¿también están dirigidas a usar LED? Digo, cuando vamos a un espacio muy grande que tiene muy buena calidad de iluminación, ¿sigue siendo LED? Sí. Estadios, salas de conciertos, bueno, grandes espacios públicos, monumentos, fachadas, todo. Se va reemplazando poco a poco el mercurio halogenado. El obelisco estaba iluminado con mercurio halogenado, y actualmente son proyectores de LED que están en esas 4 columnas, si ustedes se fijan son como esas 4 columnas que están así, y que les permite iluminar las 4 caras, cambiar de colores, hacer un baño muy parejo de todo el obelisco, hacer distintos efectos. Pero sí. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí. Que se usa mucho LED, pero también hay muchos teatros específicamente que sigue usando halógenas, o sea, las luminarias de teatro de LED son muy buenas, pero las muy buenas son muy caras, y los buenos teatros, o sea, no sé, en Argentina por suerte tenemos mucho teatro, pero hay mucho teatro que realmente tiene muy bajo presupuesto porque son salas independientes, entonces generalmente las salas independientes se manejan con aparatos viejos que son halógenos, y los teatros municipales o el nacional, los grandes teatros, también tienen aparatos de hace mucho tiempo, y la mejor calidad y las salas más grandes tienen todavía halógenas, porque es el aparato que tiene hace años, que sigue funcionando, que es muy bueno, y tal vez las salas más chiquitas de estos teatros que tal vez tienen más plata se están empezando a equipar de aparatos de LED, pero en los teatros grandes de Buenos Aires todavía no están full equipados de LED, porque realmente es algo muy caro, y contaban ya con un buen equipamiento halógeno que no desapareció del todo, sino que las lámparas halógenas son carísimas también, no se consiguen, creo que no se hacen en Argentina, creo que ninguna de las lámparas halógenas de teatro, o sea, son muy caras, pero se siguen usando, o sea, como que el LED va copando, pero todavía hay un territorio de la halógena muy presente, o sea, se dejó de usar, por lo que tengo entendido, se dejó de fabricar las lámparas comunes, las incandescentes hogareñas, iluminación de cine y de teatro sigue habiendo mucho halógeno y mucho de descarga también. Sí, exactamente, es así. Sí, porque además los teatros tienen sus sistemas de dimerización analógicos todavía para poder hacerlo con las lámparas halógenas. Comprar LED, como dice Tamara, tiene que ser de buena calidad, porque si compran un LED malo, con bajo índice de reproducción cromática, el actor se va a ver mal, la escenografía se va a ver mal. Y encima, lamentablemente, eso pasa
eso pasa mucho acá en Argentina, en Buenos Aires, en las salas independientes. Por querer tener tecnología más nueva, muchas salas independientes compran aparatología LED, que es muy mala. Vos de repente vas a un teatro y te encontrás con protones LED que son malísimos, que no generan bien la mezcla de colores. O sea, realmente los equipos buenos, yo conozco unos PC de LED que son geniales y son una locura lo que dan, y son una locura los cruces de colores que tienen, pero bueno, nada, los tiene el Teatro Nacional y andás a ver cuántos salieron. O sea. Tal cual, exactamente. Además, sin contar que la tecnología LED, hoy la especificás y el mes que viene salió un modelo nuevo. No es fácil mantenerse al día. Es mucha la inversión, hay que capacitar gente, hay que comprar además equipos de control. Se va a ir haciendo paulatinamente, y paulatinamente los precios van a ir bajando también. Así que eso, en un futuro la tendencia va a ser a eso, pero hoy en día nosotros nos vamos a encontrar con todo este espectro de lámparas, como le dice Tamara, las que yo les mencioné, tanto comunes como halógenas, que no se comercializan más, son las hogareñas, ¿sí? Las de uso hogareño o arquitectónico, digamos, para vidrieras, ese tipo de cosas. Pero sí, las que son de uso profesional, esas siguen, y por supuesto no se fabrican acá, son todas importadas. Y lo mismo sucede con las lámparas de descarga, que también se usan muchas en el teatro. Así es. Me quedan solo 3 diapositivas para terminar. En esta, vamos a ver, estas diapositivas nada más tienen que ver con que hablemos un mismo idioma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las lámparas, además de su forma de producir luz, vamos a decir que hay un grupo de lámparas, le vamos a llamar no focalizadas, o sea, a las lámparas que emiten luz en todas las direcciones, como esta, y hay otro grupo de lámparas que son las lámparas focalizadas, ¿sí? Que tienen un reflector. Esto va a ser importante acordarnos de esto cuando veamos la unidad de fotometría, ¿sí? Las no focalizadas emiten para todos lados, y las focalizadas tienen un ángulo, porque hay un reflector. Acá adentro ustedes no lo van a llegar a ver, esta es una lámpara AR111, es de la que hablábamos recién, una halógena, va adentro de las luminarias que le llamamos pines, ¿sí? En teatro le llamamos pines. Es un reflector, pero acá adentro, chiquitita, hay una lámpara bipin, que está tapada por esta calota, ¿sí? Por este capuchón. Lo mismo pasa con las dicroicas, es otro tipo de lámpara focalizada, ¿sí? Son esas 2 familias, y después la vamos a ver en más detalle. Nomás para que vean, esta es una lámpara de LED focalizada, parecida, pero no es igual, se aparecen de afuera, pero internamente, constructivamente son muy diferentes. Y después, esto también, para que lo sepan desde el primer día, nosotros vamos a hablar de este concepto de luminaria, pero para hablar de luminaria primero vamos a hablar. La fuente luminosa es la lámpara, ¿sí? Cada una de estas le llamamos lámpara, o sea, es el objeto que emite luz. Transforma energía eléctrica en energía lumínica, la lámpara. Por otro lado tenemos el artefacto. El artefacto es el aparato, ¿sí? Que sostiene a la lámpara. El artefacto tiene un reflector, tiene un casquillo, tiene un montón de elementos, cables, accesorios que sostienen a la lámpara. En mi caso tengo un artefacto muy básico, que es el portalámparas, ¿sí? Con unas patitas, un cable, un interruptor, nada más. Ese sería mi artefacto y esta sería mi lámpara. Estas que les mostré yo recién se conectan directamente a la red, pero hay otras que necesitan un equipo auxiliar, ¿sí? Puede estar o no puede estar el equipo. Las fluorescentes compactas yo les dije que tienen un balasto para funcionar, después hay lámparas de baja tensión como estas, que necesitan un transformador. Ese también sería un equipo auxiliar para conectarse a la red. O sea, el equipo puede estar o no. Y recién el conjunto de todo esto, o sea, lámpara, artefacto y equipo auxiliar, es lo que nosotros llamamos luminaria. ¿Sí? Esto para que nos acordemos bien y hablemos siempre con propiedad. La fuente es la lámpara, el artefacto es el que la sostiene, el equipo puede estar o no, y le da la posibilidad de funcionar, y el conjunto de todos los tres, de esos 3 elementos, es lo que llamamos luminaria. Hasta acá llegamos en el día de hoy, esta diapositiva solo para despedirme, una foto como compaginada de cómo se ve nuestro planeta Tierra
de noche. Fíjense cómo las grandes ciudades se manifiestan, los grandes espacios urbanizados se manifiestan a través de la luz, y pensemos si esa energía que se está emitiendo hacia el cielo no es un poco de energía desperdiciada, ¿no? Porque la idea es que la iluminación, bien pensada, esté dirigida hacia los espacios, los lugares, las superficies donde estamos por realizar nuestras tareas, y no hacia el cielo para que nos impida ver las estrellas, para que no interfiera en la migración de aves, en la migración de insectos. Pero bueno, temas a pensar y a desarrollar después. ¿Mm? Bien. Terminamos nuestra charla de hoy. Nos pasamos un cachitín. A ver. Recompartir. Ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar a lo que charlamos? Yo dejé en el EVA, dejé un espacio que se llama, en la segunda solapa, ¿no? Dejé un espacio que se llama consultas de los alumnos, espacio de consultas. Así que ahí todo lo que ustedes necesiten preguntarme, espacio para consultarse ya, donde lo que necesiten preguntarme lo hacen por ahí. Ya está subido en la unidad 1 el práctico 1, es un práctico muy corto, hay indicaciones para que lo hagan en su casa con las cosas que ustedes tienen. La idea es que este práctico hoy lo pueden hacer, me pueden preguntar lo que necesiten sobre ese práctico. Formalmente, yo les puse una fecha de entrega que es ahora no recuerdo, ahora les digo, el 16 de junio, ¿sí? Se entregaría ese práctico en formato PDF. Yo ya les dije que no es una exigencia que lo entreguen ahora, sí es una exigencia que lo entreguen impreso durante el periodo presencial. Si lo tienen hecho ahora, es un win-win, lo van a tener hecho, yo se los voy a poder corregir y va a estar listo. Si no lo tienen hecho ahora, queda para la instancia presencial, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre estos sistemas y mecanismos nuevos, me avisan. No, yo con respecto a la bibliografía, que está subida, como vos ya dijiste, todo lo de las unidades. Vamos leyendo igualmente la unidad 1 y ya la 2 por ahí para la clase que viene. Así es. Que es como mucho, vamos leyendo todo lo que está subido, sí. Sí. Yo ahí les seleccioné la bibliografía que a mí me parecía más importante. La clasifiqué en obligatoria y en complementaria, pero no necesariamente es así. Ustedes van a tener los PDFs, y esa bibliografía les va a servir mucho para aclarar muchas cosas. Por ahí algunas son más largas que otras, es verdad, pero creo que les da como el pantallazo general de todo lo que se vio en la clase, ¿no? Es como que más que hablado, les queda ahí escrito y recordado. Cualquier duda de la bibliografía me preguntan también, ¿eh? Van a ver que hay cosas que se repiten entre los manuales, yo seleccioné como pedacitos, porque qué sé yo, el manual, el Sears, que es un manual muy, muy, muy completo, que está ahí subido como manual, qué sé yo, habla un poquito de lo que yo hablo de la unidad 1, después sigue con la 5, después salta a la 2, es como muy difícil, fue muy difícil para mí desmenuzarlo, así que por ahí ven muchas cosas y dicen, pero esto no lo vimos todavía, no, bueno, pero porque está mezclado en el mismo texto, ¿no? Bueno, por esa razón, pero son todos temas de la materia, eso sí seguro. Les recomiendo que lean El elogio de la sombra, les recomiendo que lean, este libro es muy, muy, muy hermoso. En la semana que viene vamos a hablar de sombras, así que ahí se los voy a citar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo ahora descargo la clase, espero que se haya grabado bien, y la subo a YouTube. Les voy a subir ahí el vínculo, por si alguno quiere repasar algún tema en particular, y para los que no pudieron estar también. Bueno, nos vemos el martes, ¿no? Nos vemos el martes que viene, entonces, a las 19. Yo les mando un recordatorio por mail, y el link a la nueva charla. ¿Sí? Gracias, un gusto. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Saludos. Chao, chao. Chao.